Muy buenas, queridos hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes. Es para mí un privilegio poder enseñar la palabra del Señor en este hermoso día, el día de resurrección, el día más importante de la cristiandad. Espero en el Señor que la enseñanza sea de gran bendición para su vida, que la ponga en práctica. Ese es mi mayor deseo. Vamos a ponernos ahora en las manos del Señor, vamos a orar. Gracias le damos, Dios, porque usted es muy bueno con nosotros. Muchas gracias por su cuidado, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su dirección, por cada cosa que usted hace en nuestras vidas, Señor. Le agradecemos, Dios mío, grandemente. Tome control de todo lo que será hecho en este día. Bendiga grandemente la enseñanza de su palabra y ayúdenos para que todo lo que hagamos honre y glorifique su santo nombre. Es un día muy importante. Se trata del día más importante de la cristiandad. Ayúdenos, Señor, para que durante este tiempo que vamos a estar estudiando su palabra, tengamos la bendición suya y su enseñanza. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente, qué gran bendición poder estar con ustedes, mis hermanos. Vamos a la Biblia en una enseñanza que yo titulé La cosecha de los que estudian la Biblia. La cosecha de los que estudian la Biblia. ¿Y qué queremos? Animarnos a conocer los resultados tan buenos de dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. El tema nuestro será cosecha de los estudiosos de la Biblia. Quiero animarle hoy. Quiero animarle, como han hecho otros hermanos en otro momento, animándoles a ustedes a que se metan a estudiar la Biblia, no solo en un formato personal, no solo en un formato familiar, no solo como congregación, también individualmente, quizás metiéndose al seminario y estudiando y poniéndose en orden con cada una de las enseñanzas que allí son impartidas para el beneficio nuestro. Siempre llama la atención que la mayoría de cristianos manifiesten querer conocer más a Dios. Lo que produce sorpresa no es el deseo en sí mismo, es más bien las pocas, nulas o inexistentes ganas de buscar a Dios. Es como si creyera esta persona que se le puede conocer a Dios sin hacer ningún tipo de esfuerzo extra. A Dios le conocemos mayoritariamente por su Biblia, no lo olvide. Ese es el manual que tenemos que leer, que tenemos que estudiar, investigar, escudriñar. Es el lugar donde tienen que comenzar nuestros trabajos y también donde deben culminar. Cuando así lo entendemos y estamos dispuestos a dar un paso al frente en el estudio, entonces tendremos una cosecha abundante, una preciosa siega de frutos que honestamente yo creo ni por la mente nos cruzaría poder pensar que era tan fácil obtenerlos. Quiero motivarle el día de hoy. Quiero que al salir de esta enseñanza usted tenga metas, propósitos, compromisos serios con Dios por estudiar más su palabra. Vamos a ver algunos frutos de la cosecha abundante que obtienen aquellos que yo puse en el mensaje. Los titulé como estudiosos de la Biblia. Lo primero que veremos es que la persona estudiosa de la Biblia conoce el carácter de Dios. Conoce el carácter de Dios. Es un gran fruto, un fruto inicial. Cuando vienen los momentos de prueba, como estamos ahorita por ejemplo, son muchas las ocasiones en que simplemente no logramos encuadrar lo que está pasando con el carácter de Dios. Hay muchas preguntas en el aire. Escuchamos más o menos con cierta regularidad esas preguntas que a mi parecer lo único que hacen es develar la ignorancia de la esencia de quién es Dios. ¿Por qué devela la ignorancia? Porque son preguntas que si uno fuese a la Biblia no las tendría. Si tuviésemos el contexto completo, la imagen correcta del actuar de Dios, no haría falta que hiciéramos esas preguntas, pero no habrá o no faltará quien pregunte, hey, ¿dónde podemos obtener ese contexto? ¿Dónde podemos obtener esa imagen general para conocer más de Dios? En la Biblia. Ese es el lugar. Es decir, que tenemos que invertir más
tiempo en estudiarla. No solamente hay que hacerlo como un esfuerzo personal, sino también, le puse acá en las notas, con un enfoque más sistémico. Por ejemplo, en una institución de sana doctrina, como le decía ahorita al principio. Hay muchos detalles respecto a este precioso libro que es necesario conocerlos. Razón por la que debe estudiarse con tiempo y con dedicación. Es por medio de su estudio que llegamos a conocer más acerca de Dios y de su carácter. Voy a ponerle un ejemplo. Vamos a viajar a Isaías. Vaya ahí en su Biblia. Vaya en su Biblia. Isaías 45, el versículo 5. La palabra del Señor nos va a decir algo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios para empezar a hablar de su carácter. Por ejemplo, una cosa que conoceríamos acerca de Dios si fuésemos más a la Biblia es que Él no acepta competencia. Él declara en su palabra ser el único y verdadero Dios y no quiere a nadie más jugando ese rol. Dice la Biblia 45:5: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Hablando de la profecía acerca de Ciro que habría de ocurrir en el futuro del pueblo de Israel, la palabra de Dios dice: yo soy Jehová. Yo soy Dios. No hay otro. ¿Saben que hay personas que pasan por esta vida pensando acerca de Dios, acerca de ese ser único, y se preguntan: ¿será que hay alguno otro? ¿Será que hay otros alrededor del mundo con otros nombres? Y otro montón de cosas por el estilo. Si hubiesen atravesado por las páginas de la Biblia, esa duda ya estaría resuelta. Qué importante poder obtener la cosecha preciosa de conocer el carácter de Dios. Sigamos aprendiendo. En este mensaje, el profeta Isaías queda más que claro que es una completa sin razón buscar el conocimiento de otro Dios. De hecho, nuestro Dios nos dice que no lo hagamos, que Él es único. Qué interesante analizar lo que significa esto en el marco del diario vivir. Ponga atención. Implica que quien estudia la Biblia tiene un estilo de vida completamente dependiente, muy diferente al resto de personas. Cree que solamente hay un Dios verdadero, en Él confía y a Él le sigue. Nadie más. Nadie más. Ese es el estilo de vida de aquel que encuentra en las páginas de la Biblia justamente el carácter de Dios para poder seguirlo, para hacerlo parte integral de su vida. Puse algunas cositas en las notas. Es gracias al estudio de la Biblia que conocemos la relación de Dios con el ser humano. Es así como nos enteramos de potentes realidades de su carácter, como estas que le voy a decir. Voy a empezar a leerlas. Vaya pensando y analizando conforme yo las leo. Por ejemplo, Él no tolera la mentira. Qué importante conocer eso del carácter de Dios, ¿no? Especialmente si usted es una persona cristiana que está habituada a mentir. Y usted dice: bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Eso justamente, que usted está habituado a la mentira y ha creído que el Dios de la Biblia le faculta para hacerlo porque no lo conoce. Pero cuando usted conoce su carácter, porque ha pasado por ese libro, porque se mete, porque tiene ganas de estudiarlo, usted se da cuenta que Él no lo tolera. Le voy a poner uno de tantos versículos. 6:17, la primera parte, 6:16 y 17 de Proverbios, la primera parte. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Ahí nomás, iniciando la lista, dice la Biblia, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, Jehová la abomina. Segundo, en su carácter, Él no se agrada en la injusticia. Tampoco. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Él se revela por medio de su ira contra la impiedad, contra la injusticia. También aprendemos de su carácter que Él abomina al perverso. Lo abomina. Eso dice Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué le parece? Ya llevamos 3 características del carácter de nuestro Dios.
¿Dónde las conocimos? En la Biblia. Y si vamos a ella, vamos a aprender. Claro que vamos a aprender acerca de su carácter. Es una preciosa cosecha que tenemos cuando nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Qué más aborrece? La soberbia. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso dice la palabra del Señor. Proverbios 8:13. ¿Qué más? Salmo 138:6. Nos habla de su carácter. Él atiende al humilde. Aborrece la soberbia, la arrogancia, pero el humilde lo atiende. Dice la palabra. Porque Jehová es excelso. Salmo 138:6. Y atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Cuando usted y yo nos comportamos en una forma arrogante, soberbia, si conocemos el carácter de Dios, no podemos esperar estar agradándole con esa forma. ¿Pero dónde lo aprendimos? En la Biblia. La Biblia nos revela el carácter de Dios. Es la preciosa cosecha que tiene todo aquel que se acerca a Él. Sigamos aprendiendo. Dice que Él ama a los que dan con alegría. Eso lo dice la Biblia, 2 Corintios 9:7, otra cosa de su carácter. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo descubrimos en la Biblia. Descubrimos en la Biblia que parte del carácter de Dios tiene que ver con amar a las personas que dan con un corazón alegre. Sigue diciendo más. Dice que Él se interesa por el perdido. Aquella persona que vaga por este mundo, que no le conoce todavía, que no sabe nada de su Hijo, que no le ha recibido como su Salvador. Así que Él se interesa. Él se interesa. Prestemos atención, Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El mensaje dado a Israel en aquel tiempo revela el carácter de Dios, no solo para ese momento del tiempo, sino para nuestros días. La oferta sigue abierta. Nadie tiene que morir en su pecado. Y el Dios de la Biblia revela su carácter, diciéndonos que Él está interesado en que el ser humano no muera, sino que viva, gracias a la vida eterna que Él da. Veamos unos cuantos más. Él tiene cuidado de los pobres. ¿Qué tienen que ver los pobres con Dios? Veamos lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Eso dice Proverbios 19:17. Él tiene cuidado de los pobres. Y cuando usted es bondadoso, cuando usted es misericordioso, cuando usted da de lo que tiene, dice el Señor que Él se lo volverá a pagar. Y Él paga muy bien. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Porque fuimos a la Biblia. Y en la Biblia aprendimos de su carácter. Por eso es tan importante comprometerse con la palabra del Señor. Querer aprender más. Querer saber más de este precioso libro que es nuestro libro de estudio. ¿Qué más dice la Biblia? Para aprender de su carácter. Dice que Él brinda consuelo a los que consuelan. Cuando alguien piensa en la persona necesitada, cuando alguien piensa en el que necesita consuelo y le ayuda, dice que esto va a pasar con esa persona cuando necesite ayuda. Salmos 41:3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Qué precioso versículo. Lo va a sustentar en medio del dolor. La palabra mullir es la única vez. Usted puede anotarlo allí en Salmo 41:3. Vaya y con una flechita ponga. Mullir es la única vez que aparece en toda la Biblia. Esa palabra viene de una voz hebrea que es hafak, que significa esponjar, acolchar. Dios acolchará, brindará confort, brindará comodidad a la persona que ha pensado en el pobre, que ha pensado en consolar a otros. Eso es lo que Él va a hacer. Y dice la palabra del Señor que es una promesa para los que consuelan.
y nos revela cómo es el carácter misericordioso de Dios. Una más. Dice que Él tiene comunión íntima, estrecha, con los que le temen. ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios en su carácter tiene comunión íntima con todas aquellas personas que deciden acercarse a Él con temor de Él. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Por la Biblia. Salmo 25:14. Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hay reservadas promesas de conocimiento y bendición para todos aquellos que temen al Señor y se acercan y tienen una comunión estrecha con Él. La Biblia nos hizo ver esto. Vale la pena entonces hacer el esfuerzo por estudiar más la palabra de Dios. Llegarán bendecidas cosechas en cuanto al conocimiento de Él. Dice Jeremías 9:29, voy a buscarlo por acá. Antes habíamos quedado en Isaías cuando le mandé buscar en la Biblia. Ahora me voy a adelantar a Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9:24. Va a revelarnos la Biblia algo más acerca del Señor. Dice la palabra de Dios en Jeremías 9:24. ¿Qué quiere Dios? Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Dios? Quiere que le conozcamos, quiere que le entendamos, quiere que comprendamos más acerca de Él. ¿Cómo hacemos eso? Yendo a su palabra, estudiando su palabra en la forma en la que Él quiere que sea estudiada. De ahí que sea tan importante un compromiso con el estudio bíblico para tener una cosecha bendecida. Puse una ilustración allí. Seamos como Apolos, le puse. Qué gran bendición que a uno le pudieran reconocer de la misma forma en que se le reconocía a Apolos en la Biblia. Dice Hechos 18:24, hablando de Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, pero escuche su característica principal: poderoso en las Escrituras. ¿Qué le parece? Qué hermoso que cuando estén hablando de usted, que cuando la gente esté conversando acerca de usted, diga: ¡ah! Usted se refiere a fulano de tal. Claro, poderoso en las Escrituras. Las domina, las conoce, sabe de qué está hablando, las sabe usar para el beneficio de la obra del Señor. Qué bueno comprometerse con la palabra del Señor, a estudiarla, a dominarla, a poder extraer de ella todo lo que el Señor quiere que nosotros extraigamos. Segundo, la persona estudiosa de la Biblia conoce el amor de Dios. Interesante, ¿no le parece? Una cosa es hablar acerca del amor de Dios y otra muy diferente es conocerlo, comprenderlo y compartirlo. Cuando tomamos tiempo para un estudio serio, concienzudo de la Biblia, tenemos también la posibilidad de conocer mejor el amor de Dios. Lo que estoy diciéndole es que si usted se compromete a estudiar la Biblia más, si usted profundiza y trata de verdad de estudiarla, haciendo esfuerzos para tener esa educación que es tan necesaria, usted va a conocer más acerca del amor del Señor. Es una tarea que da inicio con Cristo en el corazón, no cabe duda, y que nos va a llevar la vida entera a conocer de ese amor. Efesios 3:17 al 19. Efesios 3:17 al 19 nos habla de eso. Casualmente, buscando nosotros instrucción al respecto, la Biblia misma nos da respuesta. Efesios 3:17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Escuche. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
llenos de la plenitud de Dios. Yo marqué con negrita algunas de las palabras. Habite Cristo por la fe, primero en el corazón, arraigados y cimentados en amor, capaces de comprender, conocer el amor de Cristo. Se nos va la vida entera conociéndole. Pero es en la Biblia, cuando atravesamos sus páginas, cuando leemos sus historias, cuando vemos lo que ahí está hilvanado, que el Espíritu Santo va enseñándonos con la palabra, cuando estamos bien documentados, bien instruidos, cuando sabemos cómo trazar correctamente la Biblia, qué corresponde a qué tiempo, qué no corresponde a este tiempo, cómo se interpreta. Y eso solamente se obtiene con estudio, mis hermanos. Es una preciosa cosecha conocer el amor de Dios, más allá que tan solo lo que hemos escuchado. Es ir a la Biblia, leerlo, palparlo por nosotros mismos. Es cuando atravesamos por este precioso libro, cuando nos damos chance o nos damos el chance de estudiarlo a profundidad, que podemos comprender la obra más importante de todos los tiempos, la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Esa es la más importante. Entonces es necesario sacar el tiempo para estudiar la Biblia. Es indispensable quitarse los miedos y dar inicio. Es requerido querer cambiar, conocer más acerca de quien un día se entregó por cada uno de nosotros. ¿Qué clase de amor nos narra la Biblia, pastor? Usted lo conoce. Es más, le voy a mencionar un versículo que usted ya sabe. Romanos capítulo 5, versículo 8. Para que usted pueda en su mente imaginarse el tamaño de este amor. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Será que podemos entender nosotros a plenitud esa clase de amor? Será revelado a todo aquel que quiera meterse en la Biblia. Serán las personas que estudien las que reciban la preciosa cosecha de conocer más acerca de su amor. Hay que meterse. No podemos entender en toda su extensión un amor con estas dimensiones. Pero para poder acercarnos un poco, tenemos que irnos a la Biblia. Ver el panorama completo, entender cómo es que se hizo este plan de salvación, cuáles son los extremos a los que llegó Dios para alcanzarnos. Allí es donde encontramos eso. La historia completa de la Biblia es una historia hilvanada alrededor del amor, el amor de Dios por cada uno de los seres humanos. No lo olvide. Si de verdad queremos conocer más acerca del amor de Dios, dediquémonos al estudio serio de su palabra. Muchas veces, con no poco enojo, escuchamos a algunos decir que como Dios es un Dios de amor, entonces Él no enjuicia, Él no debería condenar a las personas. Pero sabe, es parte de esa ignorancia de la que venimos hablando. Es no haber dedicado tiempo a escudriñar. Porque cuando vamos a la Biblia, se despejan nuestras dudas. A mí no se me olvida. Yo estaba muy joven. Estaba empezando en los caminos del Señor. Estaba dando mis primeros pasos como un obrero en una iglesia. Y un joven llegó. Él levantó su mano ese miércoles. Era un miércoles para aceptar al Señor Jesucristo. Yo pasé con él a darle el plan de salvación. Cuando yo iba a repasar los versículos para estar seguro que él había entendido, él empezó a hacerme preguntas. Las preguntas estaban fuera de contexto. Y yo le decía, espérate un momento, vamos a concentrarnos en la salvación. Después podemos ver esas otras preguntas. Pero al final de cuentas, él no quiso. Lo que yo sentí es que en su corazón había un profundo resentimiento contra Dios, con preguntas donde él inculpaba de cosas que según él, Dios había hecho mal. Ignorancia. Porque si diéramos el chance, si tuviésemos a mano la Biblia y la estudiáramos más, entonces nos daríamos cuenta que no es así. Ese muchacho estaba sumergido en ignorancia.
y desgraciadamente en aquella ocasión él no quiso salir de ella. Pudo haber escuchado más de la palabra del Señor, pero en su arrogancia prefirió seguir culpando al Señor. Cuidado, y nosotros estamos haciendo igual. Dice 2 de Pedro 3:9, para aclararnos la naturaleza del amor del Señor. ¿Dónde aprendemos eso, pastor? En la Biblia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, por amor, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De ese amor es del que estamos hablando. De un Dios que ama tanto que dice extiendo el tiempo para que cada persona tenga su oportunidad de arrepentirse. De ese Dios es del que estamos hablando este día y del que viene aquí en la palabra del Señor. Entender el amor de Dios es algo que ocurre cuando usted dimensiona la relación que usted puede tener con Él. ¿Dónde lo averiguamos? En la Biblia. Si no tuviéramos la Biblia, no sabríamos de esto que le voy a leer. Más allá del temor a un juicio, cuando uno puede ver lo que significó el Calvario, cuando puede reflexionar acerca de una salvación tan grande, se despejan muchas dudas. Al pensar en lo que Él ofrece, todo el resto simplemente deja de ser importante. 1 de Juan 3:1, vaya ya. 1 de Juan 3:1, la palabra del Señor nos va a decir que somos privilegiados. En ese amor tan grande que Dios tiene para con el ser humano, le da la oportunidad de formar parte de la familia de Él. ¿Cómo lo sabemos? Por la Biblia. Vea qué preciosa cosecha puede tener usted en conocimiento del amor de Dios si decide meterse más en ella, estudiarla más, conocer más acerca de ese amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor, la dimensión, el tamaño. ¡Qué grande amor! Es único, es diferente, es especial. Cuando recibimos al Señor Jesús, somos hijos. Somos hijos, con tremendas promesas que nos esperan en el futuro. No sabríamos eso, otra vez, de no ser por la Biblia. No lo entenderíamos de no ser por el estudio de ella. Por eso es que insistimos en el trabajo metódico, fuerte, para aprender cada día más de ella. Si usted no se compromete con el estudio de la Biblia, por ejemplo en un seminario, entonces usted no se responsabiliza, porque usted puede pensar que mañana puede estudiar. Usted tiene que hacer tareas, cuando usted tiene que comprometerse porque mañana tiene un examen, tiene que hacer una lectura el día de hoy porque mañana tiene que hacer un reporte. Entonces, usted empieza a experimentar la bendición de estar estudiando la palabra del Señor, empieza a conocer más acerca del amor precioso de nuestro Señor. Ahí mismo en 1 de Juan, pero ahora el versículo 2, dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, escuche qué promesa, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿No le llena su corazón esa promesa? Le veremos tal como Él es. Este día celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Y un día nosotros también hemos de tener cuerpos nuevos y estaremos con Él y le veremos tal como Él es. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Por la Biblia. Por eso hay que estudiarla. Por eso hay que comprometerse con ella. Conocer más del Dios al que seguimos es una responsabilidad. Saber no solamente los detalles propios de la salvación, también de su amor, de su carácter, pero también otros que tienen que ver con la sociedad en tiempos bíblicos, la cultura, las costumbres, la historia, la geografía, las doctrinas y un largo etcétera. Porque la Biblia es un libro rico para estudiar. Tiene demasiadas vertientes. Usted no se va a cansar, se va a enamorar de la palabra del Señor y va a empezar a obtener esa cosecha preciosa. Tal vez usted dice, pastor, yo no tengo tiempo. No es cierto, puede sacarlo.
Pastor, yo ya no tengo edad. No es cierto. El Señor puede darle lo que usted necesita. Es que la universidad no es cierto. Usted puede sacar el tiempo si se lo propone. Y de esa manera tomar la mejor de las decisiones. Estudiar más la palabra del Señor. No se va a arrepentir. Se lo garantizo. Hay que comprometerse entonces con el estudio de la palabra del Señor. Le puse otro ejemplo en la ilustración número 2. Seamos como la mujer sirofenicia. Cuando ella habló con el Señor, nos dio un gran ejemplo de lo que significa una fe bien fundamentada en la Biblia. Respondiendo, él dijo, estoy leyendo en Mateo 15, 26 al 28. Respondiendo, él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios permite y tengamos ese arrojo. Dios permite y tengamos esa fe. Dios permite y tengamos esa firmeza. Ese deseo de querer obtener más del Señor como esta mujer que dijo, tiene usted razón, Señor. Pero aún los beneficios de su misericordia se pueden alcanzar en esas pequeñas migajas, decía ella. Y eso dice, grande es tu fe. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe con la palabra del Señor. Sigamos, tercero. La persona estudiosa de la Biblia conoce el trato de Dios. ¿Cómo trata Dios con los seres humanos, pastor? Hoy es que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios tan enojón y en el Nuevo Testamento vemos a un Dios de misericordia. Eso lo único que demuestra es la ignorancia de las personas al estudiar la palabra del Señor. Porque si tomaran más tiempo para estudiarla, conocerían más de cómo es que Él trata con el ser humano. Su estudio de la palabra de Dios le ha permitido al estudioso conocer la situación de culpabilidad del ser humano. Él sabe los estragos que el pecado ha causado. Y ese conocimiento le permite reconocer cómo Dios ve el pecado y qué hace Dios al respecto. Sabe que la humanidad completa está enferma y que la única cura está en Jesús. ¿Cómo supo eso el estudioso de la Biblia? Porque lo encontró en la palabra del Señor. Fue y buscó, se enteró, sabe cómo es que funciona el trato de Dios con el ser humano. Isaías 53, 4 al 6, usted conoce esta porción, dice la Biblia, ciertamente llevó Él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, dice la Biblia, nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El estudioso de la Biblia sabe eso. Sabe que la culpabilidad humana le condena. Y sabe que hay un camino de salvación diseñado desde el cielo, colocado directamente sobre el Señor Jesucristo, que tenía que encarnarse para morir en esta tierra y resucitar glorioso, como celebramos en el día de hoy. ¿Cómo lo sabe? Porque fue a estudiarlo en la palabra del Señor. Esas cosas se consiguen allí. Allí es donde entendemos. Allí es donde nosotros tenemos el conocimiento de Dios y adquirimos sabiduría. Somos, dice la Biblia entonces, todos como ovejas que hemos abandonado el camino. Dice que nos descarriamos, que nos perdimos. Y eso no es otra cosa que la trágica noticia que pesa sobre nosotros, que se llama la condenación. Es necesario ir a la Biblia para entender esto. Aplicarse de lleno a ver la manera como Dios trata con el ser humano. Saber sin lugar a dudas cuál es su plan y sus reservas de misericordia. Es gracias a esa comprensión que después nosotros podemos ayudar a otros. Y aquí hago un paréntesis. Tal vez esa es la razón por la que usted no comunica las buenas nuevas de salvación. Tal vez esa es la razón por la que usted no habla de Cristo a otros. Porque usted no está preparado.
porque usted se siente insuficiente, porque a usted le parece que no tiene los recursos, pero no hace nada al respecto. Se me da mucho temor, porque no domino mucho la Biblia, pero es algo que usted puede cambiar. Necesita aplicarse de lleno a estudiarla. Y cuando usted la estudia, tiene cómo responder y cómo comunicar las buenas nuevas de salvación. Porque Juan 3:18 da una muy mala noticia, hermanos y amigos que están en esta transmisión. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo trata Dios con el ser humano? Trata por medio del Señor Jesucristo. Si las personas creen en Él, son salvas y tienen vida eterna. Si las personas rehúsan creer en Él, no son salvas y van a la condenación eterna. ¿Quién dice eso, pastor? La Biblia. Por eso es tan importante estudiarla, conocerla, marcarla, tenerla repleta de citas y notitas. Que se note que usted estudia la palabra del Señor. Una noticia muy dura, si tomamos en cuenta que la Biblia retrata a Jesús como el Hijo de Dios, que a su vez se transformó en Cordero perfecto para ser sacrificado en nuestro favor. Yo quiero que vaya allá, a Juan, un poquito para atrás, Juan 1:29. En Juan 1:29, la palabra de Dios nos va a decir algo de Juan y el Señor Jesús. Juan le ve y entonces él va a decir esto. El siguiente día, Juan 1:29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿por qué él puede quitar el pecado? ¿Por qué le llama un Cordero? ¿Por qué está tan seguro de que puede quitar el pecado del mundo? Porque con el derramamiento de su sangre se haría remisión de pecados. De hecho, es la única vía, según Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Dónde aprendimos eso, pastor? En la Biblia. La comparación, el símil que existe entre el Cordero del Antiguo Testamento y Jesús como Cordero, que se entrega por nosotros, muere y luego resucita. ¿Dónde aprendemos eso? En la Biblia. Por eso hay que estudiarla, mis hermanos. Más allá que el estudio personal, un estudio serio que me lleve a través de ella, sistemático, que yo pueda aprender. Le estoy proponiendo comprometerse más con la palabra del Señor y animarse a estudiarla de otras maneras. Dios trata entonces con la humanidad desde el perdón. Es su voluntad que las personas reciban a su Hijo Jesús como Salvador. Él quiere el bienestar eterno para cada uno. No entenderlo es obviar lo que resulta tan claro cuando se estudia la Biblia, que el amor de Dios excede todo lo que nosotros podamos pensar. Cuando se trata del ser humano, Dios de verdad se aplica a fondo en cuanto al amor. Pero tan cierto como que Él nos ama, esta es la segunda realidad de la forma en que Dios trata con nosotros. Es que también hay condenación para todo aquel que quiera permanecer en su pecado. Hay condenación. ¿Dónde lo dice, pastor? Segunda de Tesalonicenses 1:8-10. En la Biblia dice que hay condenación para las personas que no reciben a Jesús como Salvador. Sí lo dice. Segunda de Tesalonicenses 1:8-10. Y si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a descubrir eso. En llama de fuego, dice, para dar retribución, pago, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, los que no, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dos grupos aquí. Un grupo de los que creen y otro grupo de los que no creen. El grupo de los que creen van con el Señor. El grupo de los que no creen van a tormento eterno. ¿Por qué a los cristianos les gusta hablar del infierno y de la condenación? No es así, es la Biblia. La Biblia es la que dice eso.
Allí es donde nosotros encontramos las respuestas, mis hermanos. Por eso es tan importante estudiarla. Conocemos de estas realidades gracias a la palabra de Dios. Decidas estudiar la Biblia con mayor profundidad para ser de esa manera más útil al Señor. Le puse otra ilustración. Seamos como Pablo, le dije antes. Antes le dije, perdón, seamos como Apolos. Ahora le digo, seamos como Pablo. Él no puso excusa. Su pasado, por ejemplo, no lo puso como excusa. Tampoco sus limitaciones físicas o materiales. Tan solo se decidió a conocer más de Dios y todo lo demás él lo categorizó como basura, puesto que dice en Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Tal vez hay cosas que debemos empezar a catalogar como basura en nuestras vidas para ir por lo importante. Por último, la persona estudiosa de la Biblia conoce, gracias a ese estudio, su cosecha, el servicio a Dios. Lo averiguó, lo encontró en las páginas de la Biblia. Eso le animó, le llenó el corazón y ahora quiere compartirlo, quiere servirle al Señor, quiere entregarse a Él. Una última, pero no menos importante cuestión respecto a la persona que se dedica a estudiar la Biblia es que se vuelve imposible que no se percate de la importancia de servir a Dios. El alto y urgente llamado del Señor para ser emisarios, mensajeros, que llevemos las buenas nuevas de salvación. Es otro de los grandes frutos del estudio bíblico. No se trata solamente de un ejercicio intelectual, sino de uno espiritual, donde el desafío más grande es comunicarle al mundo entero el mensaje de salvación. Amén. Usted va a la Biblia, la estudia, la lee, se emociona, se llena de ella, se llena del conocimiento del Señor y usted se enamora del Señor y dice, yo tengo que servirlo. No hay de otra, yo tengo que servirlo. Yo pienso que muchas personas no sirven al Señor porque no están en su Biblia. Porque es imposible que usted vaya a la Biblia y la estudie fuertemente sin que le den ganas de servir al Señor. Marcos 16:15, usted lo conoce. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Dónde dice eso, pastor? En la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que el Señor dice, vaya por todas partes, lleve el mensaje de salvación a toda criatura. Y ahora con la tecnología, ir por todo el mundo no es tan difícil. Cuando nos convertimos en estudiosos de la palabra, surge de inmediato el deseo de querer hacer lo que ella nos pide. De ahí la gran importancia de tomarla como un asunto preferente. Es por ello que le animamos a fijarse como meta a hacer mucho más de lo que ahora está haciendo en cuanto a conocer la Biblia. Estúdiela para conocer lo que Dios, quien la inspiró, quiso comunicarnos. Investíguela para averiguar todos los detalles relevantes de su plan. Apréndala para que rija su comportamiento y su obediencia al Señor. Predíquela para que más y más personas conozcan que en Jesús hay salvación eterna. ¿Dónde, pastor? En la Biblia. ¿Dónde, pastor? En la Biblia. ¿Dónde, pastor? En la Biblia. Colosenses 1, 28 y 29 dice, ¿a quién anunciamos? A Jesús. Colosenses 1, 28 y 29. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice él, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Qué gran lección para nosotros! El apóstol Pablo nos comunica que él se halla en el camino de los que predican el Evangelio del Señor Jesucristo. Nos dice que esa es su lucha, que ese es su trabajo diario, anunciar y amonestar a las personas que es necesario que se vuelvan a Jesús. Un trabajo, una lucha,
un servicio diario al Señor. Es tan fuerte la tentación de querer complementar la Biblia con nuestros desatinados esfuerzos, que tenemos intencionalmente que llenarnos, saturarnos de la palabra de Dios. Eso es cierto. Si no, vamos a caer en la tentación de involucrar conocimiento que, lejos de ser beneficioso, más bien va a servir de estorbo. Por eso es otra razón para estudiar la Biblia. Nos proponemos predicarle a las personas y vamos a hablar con ellas y terminamos hablando de cualquier cosa, cualquier otro tema, y hacemos una mezcolanza entre Biblia y nuestro conocimiento, nuestra filosofía, psicología, estudio y demás, y terminamos dejando a Dios de lado. Qué pena, porque no hay nada más valioso que la palabra del Señor. Por eso tendríamos que seguir el consejo de Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 5. Vaya ya, con este terminamos. 1 Corintios 2, 1 al 5. Aquí cerramos la enseñanza de la palabra del Señor. Dice así: así que, hermanos, sigue este ejemplo. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Era lo único que él iba a predicar. Y Pablo era un hombre conocedor. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Cómo, pastor? Con la Biblia. Este es el libro que hay que dominar. Este es el libro que hay que conocer. Este es el libro que hay que predicar y llevar por todas partes. La cosecha preciosa del conocimiento, el fruto de saber uno acerca del carácter del Señor, acerca de su amor, de la manera en que Él trata con el ser humano, la forma preciosa en que el Señor nos llama a servirlo. ¿Cómo hemos de lograr esta titánica tarea de concentrarnos solamente en el Señor? Únicamente con el poder de Él, con la virtud de su mano gloriosa en nosotros, renunciando intencionalmente a recurrir a otros medios, comprometiéndonos a darle a la Biblia el lugar preeminente que debe tener. Y aquí le puse como último punto: seamos como los de Berea. Ellos fueron apasionados por la palabra de Dios. Igual tenemos que ser nosotros, dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Conclusión: estudiar la palabra de Dios tiene que convertirse para cada cristiano en un sano desafío. Debe interesarse por lo que a Dios le interesa. Repasemos lo que hemos visto en esta enseñanza. La persona estudiosa de la Biblia conoce el carácter de Dios. La persona estudiosa de la Biblia conoce el amor de Dios. La persona estudiosa de la Biblia conoce el trato de Dios. La persona estudiosa de la Biblia conoce el servicio a Dios. Esa es la preciosa cosecha de todo aquel que con un corazón sincero y honesto viene delante del Señor y dice: quiero conocerte más. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que hemos podido compartirla. Y ahora te suplico, Dios, que el mensaje que ha sido enseñado, no por el hecho de que estemos en casas en este momento, quiere decir que no podamos tomar decisiones, Señor. Ayuda a que cada hermano que está en su hogar pueda tomar decisiones. Y la primera y más importante de ellas, decidirse a tenerte como Salvador si aún no te tiene. Puede ser que alguien hoy mismo esté pensando: yo creía que era cristiano. En ese caso le recomendamos recibirte como Salvador con una oración sincera, pidiendo perdón por sus pecados y creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y por aquellos que ya te conocen, Señor, que se comprometan con la Biblia, Dios.
No hay libro más precioso, no hay servicio mejor que estudiar tu palabra. Ayúdanos a ser reconocidos porque somos estudiosos de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Qué bendición, hermanos, haber compartido un ratito. Le motivo. Estudie la Biblia. Ahora apenas pase toda esta situación, se abran los cursos, se abra el seminario. Aproveche el tiempo y estudie más la palabra del Señor. Les amamos en el Señor. Qué bendición, aunque sea a la distancia, poder enviarles un abrazo. Dios me los bendiga grandemente y me les tenga con mucha salud.